Existe una verdad extremadamente incómoda que casi nadie menciona. Ser inteligente no garantiza una buena vida. De hecho, muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Algunas de las personas más frustradas, inseguras y atrapadas mentalmente son personas inteligentes. Personas con potencial enorme. Personas capaces de entender ideas complejas. Personas que podrían construir cosas increíbles, pero que terminan destruyendo lentamente su propio futuro sin darse cuenta. Y esto parece extraño al principio, porque normalmente pensamos que la inteligencia automáticamente produce éxito. Pero la realidad humana es mucho más complicada. La inteligencia puede ayudarte a entender problemas, pero no necesariamente te ayuda a actuar. Y aquí aparece una diferencia enorme que cambia vidas enteras. Entender algo no significa aplicarlo. Saber no significa ejecutar. Y muchísimas personas inteligentes quedan atrapadas exactamente ahí, en el pensamiento constante, en el análisis eterno, en la sobrereflexión, mientras otras personas, menos inteligentes pero más orientadas a la acción, avanzan lentamente y construyen resultados reales. Y esto genera algo extremadamente peligroso, frustración interna, porque las personas inteligentes normalmente pueden imaginar claramente la vida que podrían tener. Pueden visualizar posibilidades enormes, pueden entender estrategias, oportunidades y sistemas rápidamente, pero cuando sus acciones no coinciden con ese potencial mental, aparece una sensación silenciosa de fracaso, una sensación difícil de explicar, porque desde afuera quizás parecen normales, pero dentro de sí mismas sienten que están desperdiciando algo importante, y muchas veces tienen razón, pero aquí está el problema principal. La inteligencia sin control emocional puede convertirse en una prisión, porque una mente inteligente también puede crear excusas extremadamente sofisticadas. Puede racionalizar procrastinación, puede justificar miedo, puede analizar tanto una situación que termina paralizada. Y esto ocurre muchísimo más de lo que imaginas. Hay personas extremadamente inteligentes que pasan años enteros pensando en empezar algo, planeando, investigando, analizando posibilidades, pero nunca ejecutando realmente, y mientras tanto, otras personas con menos análisis pero más acción acumulan experiencia, habilidades y resultados. Y aquí aparece una verdad brutal: la vida recompensa ejecución mucho más de lo que recompensa potencial. El mundo está lleno de potencial desperdiciado. Personas capaces que nunca actuaron suficiente tiempo, personas talentosas atrapadas en hábitos destructivos. Personas inteligentes destruidas por sus propios pensamientos, porque pensar demasiado puede convertirse en una forma elegante de evitar riesgo, y esto normalmente ocurre por miedo, miedo a fallar, miedo a verse incompetente, miedo a perder control, miedo a descubrir que la realidad no coincide con la imagen ideal que tienen de sí mismas. Por eso muchas personas inteligentes desarrollan perfeccionismo, y el perfeccionismo parece algo positivo desde afuera, pero muchas veces es simplemente miedo disfrazado, porque esperar el momento perfecto evita exposición, evita vulnerabilidad, evita posibilidad de fracaso visible, y mientras esperas perfección, el tiempo sigue avanzando. Aquí es donde comienza una destrucción silenciosa. La persona sigue pensando, sigue imaginando, sigue planeando, pero su vida real permanece igual, y lentamente empieza a aparecer otra emoción peligrosa: resentimiento. Resentimiento hacia personas menos inteligentes que logran más resultados. Porque en el fondo la mente piensa: yo entiendo más, yo podría hacerlo mejor, yo tengo más capacidad. Pero entender no cambia nada por sí solo, la acción sí. Y aceptar esto puede ser extremadamente doloroso para personas muy inteligentes, porque las obliga a reconocer algo incómodo: su problema no es falta de capacidad, es falta de ejecución consistente. Y eso cambia completamente la conversación, porque ya no pueden culpar solamente circunstancias externas, tienen que enfrentar sus propios patrones internos: procrastinación, miedo, distracción, sobreanálisis, perfeccionismo. Todo eso empieza a volverse visible, y aquí aparece otra verdad psicológica muy importante: las personas inteligentes muchas veces viven demasiado dentro de su cabeza, piensan constantemente, analizan constantemente, imaginan escenarios constantemente, y eso genera agotamiento mental enorme, porque la mente nunca descansa realmente, siempre está procesando algo, siempre está cuestionando algo,
Siempre está anticipando posibilidades. Y aunque esta capacidad puede ser útil en ciertos contextos, también puede destruir paz mental, especialmente cuando no existe equilibrio, porque eventualmente la persona empieza a desconectarse de acción real. Vive más en pensamientos que en experiencias, más en simulaciones mentales que en movimiento concreto. Y eso crea ansiedad, porque el cerebro humano no fue diseñado para permanecer atrapado eternamente en análisis. Necesita acción, necesita experiencia, necesita movimiento. Pero aquí está el problema: la acción implica incertidumbre, y las personas inteligentes muchas veces odian incertidumbre. Quieren entender todo antes de empezar, quieren minimizar errores, quieren controlar resultados, pero la vida real no funciona así. Nunca tendrás información completa, nunca eliminarás totalmente el riesgo, nunca controlarás todo. Y esperar certeza absoluta destruye progreso, porque la claridad normalmente aparece después de actuar, no antes. Pero la mente inteligente muchas veces cree lo contrario, cree que necesita pensar más, analizar más, prepararse más, y mientras tanto el tiempo desaparece. Aquí es donde muchas personas inteligentes empiezan a sentirse atrapadas emocionalmente, porque saben demasiado para vivir inconscientemente, pero actúan demasiado poco para transformar realmente su vida. Entonces quedan suspendidas entre conciencia y parálisis. Y eso es agotador. Además, las personas inteligentes suelen detectar problemas rápidamente. Ven riesgos, ven errores potenciales, ven fallas en sistemas. Y aunque esto puede ser útil, también puede volverlas extremadamente negativas si no tienen cuidado, porque empiezan a enfocarse tanto en lo que podría salir mal que olvidan completamente lo que podría salir bien. Y esa mentalidad destruye oportunidades lentamente. La mayoría de las oportunidades importantes en la vida vienen acompañadas de incertidumbre: negocios, relaciones, proyectos, inversiones, cambio personal. Todo implica riesgo. Y si tu mente está entrenada únicamente para detectar peligro, terminarás evitando demasiadas experiencias importantes. Aquí aparece otra diferencia enorme entre inteligencia y sabiduría. La inteligencia acumula información. La sabiduría aprende a actuar correctamente con esa información. Y no son lo mismo. Hay personas extremadamente inteligentes que toman decisiones emocionales desastrosas constantemente, porque el conocimiento intelectual no elimina automáticamente inseguridades internas, no elimina miedo, no elimina impulsos, no elimina hábitos destructivos. Y esto sorprende a muchas personas. Creen que si alguien es inteligente, automáticamente tendrá control sobre su vida. Pero la mente humana es mucho más emocional de lo que parece. Muchísimas decisiones no son racionales, son emocionales. Y luego la inteligencia simplemente inventa explicaciones lógicas después. Por eso incluso personas muy inteligentes pueden sabotearse constantemente, pueden permanecer en relaciones tóxicas, pueden destruir oportunidades, pueden procrastinar durante años, pueden evitar crecimiento por miedo, y luego racionalizar todo perfectamente. Pero aquí está la parte más peligrosa: mientras más inteligente eres, más sofisticadas pueden volverse tus excusas. Y eso puede mantenerte atrapado muchísimo tiempo, porque realmente logras convencerte de que tienes razones válidas para no actuar. Todavía no estoy listo. Necesito aprender más. No es el momento ideal. Más adelante tendré mejores condiciones. Y así pasan años enteros. Pero la realidad normalmente es mucho más simple. El miedo sigue controlando decisiones, solo que ahora está disfrazado de lógica. Y esto es extremadamente común. Mucho más de lo que parece. Otra cosa importante es que las personas inteligentes muchas veces dependen demasiado de inspiración mental. Les gusta aprender, entender conceptos, consumir información interesante. Y eso produce una sensación agradable. Pero existe una diferencia enorme entre consumir conocimiento y construir resultados. Porque aprender puede convertirse en otra forma de procrastinación. La persona siente que está avanzando porque está absorbiendo información constantemente, pero en realidad no está ejecutando casi nada. Y aquí aparece algo muy peligroso: la ilusión de progreso. Sentir que estás creciendo mientras tu vida real permanece igual. Muchísimas personas quedan atrapadas ahí durante años. Escuchan podcasts, ven videos, leen libros, aprenden teorías, pero siguen evitando acción incómoda.
Y sin acción, el conocimiento acumulado termina convirtiéndose en frustración, porque sabes demasiado para seguir igual, pero no cambias realmente, y esa contradicción destruye autoestima lentamente, porque en el fondo sabes que podrías hacer más. Y aquí aparece probablemente una de las verdades más importantes para personas inteligentes. Tu mente puede ser tu herramienta más poderosa o tu peor enemigo. Todo depende de si controlas pensamiento, o si pensamiento te controla a ti. Porque una mente inteligente sin dirección puede autodestruirse fácilmente. Puede crear ansiedad constante, comparación constante, sobreanálisis constante, miedo constante. Y eso consume energía mental enorme. Pero cuando esa misma mente aprende enfoque y acción, se vuelve extremadamente poderosa. Porque entonces inteligencia deja de ser solo potencial abstracto. Empieza a convertirse en resultados reales. Y aquí es donde ocurre el verdadero cambio, cuando la persona inteligente deja de obsesionarse tanto con perfección y empieza a valorar ejecución, cuando entiende que fallar rápido enseña más que pensar eternamente, cuando acepta que experiencia real siempre supera simulación mental infinita. Y esto libera muchísimo poder interno, porque deja de desperdiciar energía intentando controlar absolutamente todo. Empieza a moverse, empieza a experimentar, empieza a construir, y poco a poco recupera confianza. No confianza basada en imaginación, confianza basada en evidencia, evidencia creada mediante acción. Y esa diferencia cambia completamente una vida, porque la acción rompe miedo, rompe sobreanálisis, rompe parálisis. Mientras más actúas, más descubres que muchas cosas que parecían enormes dentro de tu cabeza eran mucho más manejables en la realidad. Y eso reduce ansiedad, pero necesitas empezar, necesitas aceptar imperfección, necesitas tolerar incertidumbre. Y eso es difícil para personas acostumbradas a pensar demasiado, pero también es exactamente lo que las libera. Porque al final, el verdadero enemigo de muchas personas inteligentes no es falta de capacidad. Es exceso de pensamiento sin suficiente movimiento, y el tiempo no recompensa solamente ideas, recompensa ejecución consistente, recompensa adaptación, recompensa personas capaces de actuar incluso cuando todavía no tienen claridad absoluta, porque la vida nunca entregará claridad total antes de empezar. Eso simplemente no existe. La claridad se construye caminando, no esperando eternamente el momento perfecto. Y aquí está probablemente la verdad más incómoda de todas. Muchas personas inteligentes desperdician años enteros intentando proteger una imagen mental ideal de sí mismas. Quieren verse competentes desde el inicio. Quieren evitar errores visibles. Quieren evitar parecer principiantes. Pero todo crecimiento real requiere exactamente lo contrario. Requiere aceptar incomodidad, aceptar errores, aceptar torpeza inicial, aceptar aprendizaje lento. Y quienes logran atravesar esa fase eventualmente desarrollan algo muchísimo más valioso que inteligencia pura. Desarrollan capacidad de ejecución, y esa capacidad cambia destinos enteros. Porque las personas que realmente transforman su vida no son siempre las más inteligentes. Normalmente son las que aprendieron a actuar consistentemente a pesar de miedo, dudas e imperfección. Y eso es exactamente lo que tantas personas inteligentes necesitan entender antes de que sea demasiado tarde.